¿Qué tal, jóvenes? El día de hoy lo que vamos a estar viendo son las representaciones gráficas referentes a estadística. Tenemos aquí un aspecto esencial. Bueno, una representación gráfica es como nosotros vamos a entender el fenómeno, no simplemente en esta materia. Sabemos que en matemáticas la podemos representar sobre el plano cartesiano, de igual manera que en física podemos dibujarla por bloques, algunos que tienen un poquito más de habilidad en esta parte de dibujo hacen cosas espectaculares donde sí representan cómo se mueve el automóvil, una nave espacial, etcétera. Entonces, una representación gráfica es de cómo nosotros entendemos el fenómeno o desde nuestra perspectiva, cómo es que vemos la situación. Por ejemplo, aquí tenemos a nuestro amiguito que se hizo un autorretrato. ¿Ok? Él se está viendo de esa manera. Pues digamos que se favoreció bastante, pero es su visión del mundo. Él está comprendiendo que él se ve así. Es un autorretrato, como se los comento. Entonces, esa es la situación. Para la parte de la materia que nos interesa, hay diferentes maneras de representarlo. ¿Cuál va a ser la importancia o cuál va a ser el que vamos a elegir? En primera, el que nos sentamos más cómodos. A veces, pues dependiendo de las características de cada uno de ellos, no nos va a quedar de otra más que dibujarlo con ese tipo de representación. Pero nos vamos a dar cuenta que vamos a tener varias opciones y con la que nosotros nos sentamos más cómodos, con la que conozcamos, con la que podamos manejar, es la que vamos a utilizar. Vamos a ver que tenemos gráfica de barras, gráfica circular, gráfica de caja, histograma de frecuencias, polígono de frecuencias y uno denominado ojivas. Son los esenciales que vamos a estar manejando y algunos de ellos a veces los van a encontrar con otro tipo de nombre. De manera coloquial, algunos lo conocemos como gráfica de pastel o en otros países de tarta. La gráfica de caja también se le conoce como de bigote. Existen algunos nombres que se les denomina ya de manera coloquial. Y esta representación gráfica lo que nos va a permitir es a simple vista saber de qué estamos hablando. Por eso va a tener ciertas cualidades que tenemos que tener previsto cuando las hagamos para que cualquier persona que la lea pueda identificarlo. Evidentemente, la persona que agarre nuestro trabajo tiene que tener un cierto manejo de este tipo de gráficas, porque pues, el objetivo es que el público en general pueda entenderlo, pero hay que saber cómo se manejan las variables dependientes, independientes y qué representa cada una de ellas. Ustedes ya, pues de manera natural, contextual, ya las han visto, las han notado. A veces en las noticias sacan ese tipo de gráficas para mostrar cómo está la situación actual del país. En esta parte del COVID, pues se han utilizado mucho para representar cómo está, pues las enfermedades, cómo va incrementando, cómo va disminuyendo, la vacunación, entre otro tipo de situaciones. Es muy complicado el poder dar números cuando ya se están manejando fenómenos muy complejos. Evidentemente, los que hemos estado analizando o el que analizamos el anterior video es muy pequeño el número de datos que tenemos. Entonces, en ese fenómeno, pues es más fácil escribirlo a mano cada uno de los datos que tenemos y sobre eso poder analizarlos. Como vimos, sacamos frecuencia absoluta, relativa y acumuladas. Pero cuando ya es muy grande, cuando los datos ya tienen que ver a una población, comunidad o un aspecto ya global, lo que nos va a interesar son gráficas, porque, como les comento, el idioma pues nos limita un poquito entre naciones, pero la representación tal cual de una situación nos va a servir para cualquiera de ellos. ¿Por qué? Porque todos van a poder identificar cómo se está comportando. Evidentemente, pues los títulos van a venir en el idioma del autor, pero pues los números la mayoría utiliza este sistema, entonces va a poder manejarlo tal cual y va a entender cómo se está comportando. Va a ser mucho más sencillo que cualquiera pueda entender. Entonces vamos a ver cada uno de ellos y cómo se comportan, son sus características y cómo los vamos a identificar. El primero que vamos a estar revisando es el denominado gráfica de barras. Literal, como les he comentado a lo largo del curso, los nombres que les dan casi casi son evidentes de a qué se está refiriendo. Podemos ver en las figuras que son pequeñas barritas,
El primero es un gráfico 3D como lo maneja Excel y el otro es 2D. Ahí sí depende mucho del que ustedes gusten utilizar, de que lo manejen. Principalmente vamos a estar utilizando el segundo porque lo vamos a estar haciendo a mano si no tenemos Excel o no lo manejamos, porque sé muy bien que en esta situación es un poquito complicado porque algunos lo están haciendo desde su celular y pues Excel lo pueden aplicar también de manera pues en teléfonos inteligentes, pero es más complicado y a veces nos está fallando. Por lo que vamos a estar revisando cómo se hace a mano. En este video solo vamos a estar visualizando cuáles son sus características de cada uno, cómo se diferencia uno con otro, porque este tiene muchas similitudes con otro que vamos a ver posteriormente. Lo primero que nos vamos a identificar es que el tamaño de las barras tiene que ser igual, ¿ok? Cada uno de ellos tiene que tener la misma longitud que estoy marcando. No, ustedes no la tienen que dibujar como lo estoy poniendo, pero cuando la dibujen ya a mano, o bueno, Excel ya lo hace automáticamente, pero en caso de que ustedes lo quieran representar, tienen que ser las mismas dimensiones. Si lo dibujan de 0.5 el primero, todos los demás tienen que ser de 0.5. Si lo dibujan de 1 centímetro, cada uno tiene que ser de 1 centímetro, ¿vale? Esa es una de las primeras cualidades que tiene este tipo de representaciones. ¿Para qué nos van a servir? Bueno, nos van a servir para representar variables categóricas. Aquí tenemos uno de ellos, ¿vale? Y esa es una de las primeras cualidades que debe tener. El eje de las X va a definirme cuáles son las categorías que yo estoy analizando. El primero me está, pues, definiendo el tipo de programa televisivo que estamos analizando. Y el segundo me está mostrando los animales. ¿Ok? Ya tendríamos dos situaciones o dos tipos de fenómenos. ¿Cuál es una de las cualidades que también debe tener cualquier gráfico? El nombre. ¿Ok? Aquí tenemos el nombre que es programa televisivo favorito y aquí nos está faltando. Entonces, ese ya nos limita un poco a entender de qué está hablando la gráfica, porque aquí solo me está diciendo perros, gatos, hurones, pájaros, hámster, lagartos, pero no me está diciendo si de este lado estoy hablando de cuántos años va a vivir, cuántas personas lo tienen en su casa. No me está diciendo nada. O qué animal es favorito para la población mexicana, etcétera. No me está indicando nada. Por lo que aquí debemos de colocar el nombre, ¿vale? Mascota favorita le voy a poner, ¿vale? Ya tendríamos un título. Ya tendríamos entonces dos características. El primero, que en el eje de las X tienen que colocar las características o mejor dicho, las categorías que estamos revisando. En la parte de arriba tenemos que poner el nombre de el fenómeno que estamos representando. Uno va a ser el programa televisivo favorito y otro va a ser mascotas favoritas. Y por su lado, el eje de las Y va a tener bueno, va a representar la frecuencia. Aquí podemos representar tanto frecuencia absoluta o relativa. Ya lo vimos en el anterior video. La absoluta es cuántas veces se van a repetir en los números que ustedes ya conocen. 1, 2, 3, 4. Y tiene que venir en intervalos iguales. En este aquí tenemos de 5 en 5, 5, 10, 15, 20. Y en la de acá tenemos intervalos de 2 en 2, 0, 2, 4, 6, 8. ¿Ok? Tienen que ser intervalos iguales. Con eso ya estaríamos teniendo las características de toda la gráfica. Las longitudes de cada una de las barritas tiene que ser igual. La altura significa cuál es la frecuencia absoluta o relativa. La relativa tiene que ver con los porcentajes. También podríamos ponerlo como 2%, 4%. Eso sí va a depender mucho de las características del autor. Ustedes van a definir cuál quieren, si la frecuencia absoluta o la frecuencia relativa. Y otra cualidad que en general deben de colocar son títulos en sus ejes, ¿ok? Aquí pueden poner, por ejemplo, mascotas y aquí pueden poner número de personas, ¿vale? Le voy a poner con el número del gato, que significaría que son las personas que entrevistamos. Se me está definiendo de qué estoy hablando. Por ejemplo, aquí pongo eh, programas. Y del otro lado, de igual manera, personas que también son las que estamos evaluando. Entonces ya tendríamos dos tipos de fenómenos y dos gráficas ya bien representadas. Tenemos los títulos en los ejes
de qué está refiriéndose tanto los números como los nombres y el título que me está indicando de qué estoy evaluando o cómo estoy representándolo. Con eso ya cualquier persona que esté viendo ese tipo de gráficas lo va a comprender. Aquí, de este lado, está poniendo unas marcas donde indica que el color significa el nombre de la representación o del programa que está, del que fue encuestado. También lo pone de este lado. Ese sí es opcional, depende mucho de si está muy juntito, se ve muy pequeño, se suele colocar de esta manera, ¿ok? Se representa por colores y pues se pone en otro apartado porque en la parte de abajo se ve muy junto o no se llega a percibir. Por eso se suele poner. No es necesario, eso sí es opcional, depende de ustedes si les gusta o no les gusta. eh, o, como les comento, si está muy, muy juntito, entonces sí utilicen colores para diferenciarlos. Aunque también hay que tener cuidado, porque si nosotros entregamos un trabajo impreso y pues nuestra impresora casi todo lo pone en rojo, que ustedes pusieron rosa mexicano y eso es rojo, las dos a la hora de imprimir se ven iguales, pues ahí tendríamos una confusión. Entonces hay que tener un poco de cuidado con eso. Si tenemos pocos datos, pero aún así por el nombre de la categoría que estamos utilizando, por ejemplo, podemos tener series musicales del año 2000 y tantos, ¿no? Como una de las categorías, ya tienen un nombre muy grande podemos poner el apartado que está de este lado, ¿ok? En colores, pero utilicen colores que contrasten. No me vayan a poner que, pues este es rojo número 256 y el otro es rojo 255, ¿ok? Eso es muy complicado de identificar. Entonces, eso es lo que van a utilizar. Si utilizan sistemas de colores, tienen que contrastar bastante para poder identificar cada una de las barras. Y si no los van a utilizar, pues tampoco depende mucho mientras se lea la parte de abajo y se entienda la parte numérica. ¿Por qué? Porque es muy fácil de leer. Por ejemplo, aquí necesitaríamos una pequeña regla para identificar exactamente dónde está el valor, pero aquí voy a hacer ahora sí una aproximación. El perro, ¿cuántas personas dijeron que el perro es su mascota favorita? Bueno, voy a dibujar unas líneas punteadas y supongamos que está a la mitad. Entonces yo puedo decir que 17 personas dijeron que su mascota favorita es el perro. ¿Ok? Aquí tienen que ser números enteros porque no puedo decir, 17.5 personas están decidiendo que su mascota favorita es el perro. Si estamos hablando de porcentajes, bueno, ahí sí puedo decir el 20.5 dijo que el perro es su mascota favorita. Pero si estamos hablando de frecuencias absolutas, estamos hablando de números enteros. Sucede lo mismo con el gato. ¿Cuántas personas dijeron que el gato es su mascota favorita? Vemos el lado izquierdo y notamos que son 12. ¿Ok? Sucede lo mismo con el hurón. El hurón son 8, el pájaro son 5, el hámster son 4 y el lagarto son 2. Para poder definir eso, primero vemos el eje de las X y decimos, ok, estamos hablando del perro. ¿Cuántas personas dijeron que el perro es su persona favorita? Subimos y en líneas punteadas o con una regla o con lo que ustedes tengan. Usualmente cuando están en salones de clase utilizan su credencial cuando no la traen. Entonces pueden revisar con su escala y se dan cuenta que está en 17. Y ahí ustedes pueden definirlo, pueden decir, ok, 17 personas decidieron que su animal favorito es el perro. En la parte de 3D es un poquito complicado el definirlo, porque aunque veamos, por ejemplo, el de las caricaturas, suponemos que es 10, pero como está pues saltado hacia la parte de enfrente, ahí nos quedaría la duda si en verdad es 10 o es 11 o qué está sucediendo. Es muy bonito, pero nos complica un poco el poder analizarlo. Si no nos interesa que sea tan exacto, que 3D es perfecto. El fenómeno nos interesa que sea casi exacto, ¿ok? Porque en este pues también estamos haciendo una aproximación. Bueno, entonces vayamos a la parte de 2D. Algunos, para evitar eso, pues le ponen el número aquí. Por ejemplo, le pondrían aquí 7. No se ve mi color, pero le ponen un 7 aquí, que también es válido, pero no se ve tan bonito, no se ve tan presentable y además si tenemos muchas barras, las barras se van a hacer muy, muy pequeñas y tampoco se va a ver el número. Entonces, ahí sí de preferencia cuando sus fenómenos sean
muy importantes y tengan que revisarlos a detalle, háganlo en 2D. No se compliquen mucho la vida. En 3D, como les comento, si su fenómeno es muy, eh, pues nada más lo que les interesa es que vean, pues, cuál es el que tiene mayor audiencia, cuál es el que tiene menor audiencia, cuál es el más importante, cuál es el menos importante, lo pueden hacer 3D. Por ejemplo, en la parte del programa televisivo, ahí inmediatamente puedo definir cuál es el que tiene mayor audiencia y cuál es el que tiene menor audiencia, ¿vale? A simple vista, no me va a interesar el número porque a mí solo me interesa saber que las series son las que vayan a recaudar más gente y entonces saco más series a la parte de mi televisión. Y los noticieros, pues veo que casi nadie los ve, entonces los dejo en horarios que pues no afecten o pues que las personas que lo vean sean los de ese horario. Entonces, eso es lo que va a interesarme. Dependiendo de lo que yo quiera, pues va a ser cada una de las gráficas. Chicos? Entonces, como les comento, es una gráfica muy sencilla que se saca a partir de la frecuencia absoluta. Cuántas veces se repitió y simplemente hasta eso coloco la altura de mi barra. ¿Vale? En esta situación, pues, frecuentemente se utiliza esta de aquí. La relativa es una opción, sí la pueden aplicar, pero es muy raro que la apliquen en este tipo de gráficas. Para eso vamos a ver la siguiente. Esta es una gráfica y es una de mis favoritas porque es muy fácil de poder identificar y tanto 3D como en 2 dimensiones es evidente cuál es el valor que está obteniendo cada una de ellas. Además, a las personas usualmente no les impacta cuando dicen, ah, pues 100 personas de cada 200 ven serie, ¿vale? No nos impacta tanto, pero ¿qué les parecería si eso lo cambio como el 50% de toda la población ve series? ¿Ok? Ahí sí ya se escucha un poco redundante, ¿vale? Ahí sí estoy diciendo, ok, un gran número de personas lo está viendo. Y si aún así decimos que el 70% de las personas le gusta la música, ¿ok? Entonces, pues ahí ya se escucha muy importante. Esa es la visión que ve este tipo de gráficas. Él lo que va a hacer es que de igual manera pueden aplicarlo con frecuencia absoluta o relativa y van a construir un círculo, literal, por eso le llaman gráfica del pastel, porque es un círculo como los pasteles tradicionales y lo van a dividir como si fueran rebanadas. Entonces, cada una de las rebanadas va a representar a una categoría. En esta situación, aquí sí necesitan colocar este apartado. Las categorías, a que está haciendo pues alusión cada uno de los colores y el mismo tip del anterior. Coloquen colores que contrasten, ¿vale? Que no sea azul fuerte, azul suavecito, azul que se ve menos que el fuerte, pero que todavía está mayor que el suavecito, o que está de otro azul celeste, azul rey, ¿ok? A veces ni siquiera, pues, identificamos ese punto. Entonces, evitemos eso. Coloquen colores que contrasten, que sean muy fáciles de comparar. Aquí sí vemos que el 3D se ve espectacular y además de ello puedo identificar claramente cuánto o cómo se comporta cada uno de ellos. Aquí estamos colocando la categoría, también es una recomendación. Aquí podemos poner como contenidos y lo que nos va a hacer falta es un título. El título aquí estamos colocando lactantes, preescolares, escolares, adolescentes, adultos mayores. ¿Ok? Aquí, como lo coloca, son grupos etanarios o sectores de la población, lo podemos poner. Y para identificar o que sea más importante, podemos poner sectores de la población en México. Es un ejemplo que no tiene fundamento, simplemente lo estoy colocando para que puedan identificar y entiendan a qué se hace referencia. Y visitas a contenido. ¿Ok? Aquí podemos ponerle como visitas en YouTube en 2019, ¿vale? Ya estaríamos teniendo 2 títulos. Aquí sí ya me estoy identificando cada uno de los fenómenos. ¿Y cuáles son las características o para qué nos va a importar? Bueno, en el primero de ellos, que me dice que es el sector de la población en México, aquí puedo decir lo siguiente, ¿vale? El 59% de la población en México son lactantes, ¿vale? Eso ya me estaría diciendo tanto
la categoría, ¿ok? Aquí me dice la categoría y aquí me lo dice el título. Me dice que estamos hablando de población en México. Entonces, los lactantes en México son 59% de la población. Yo les haría la pregunta, ¿cuánto es el porcentaje de la población de adultos mayores en México? ¿Vale? Entonces voy buscando adultos, ¿ok? A mí me preguntaron adultos, no adultos mayores. Entonces agarro el color respectivo y voy y lo busco. Aquí me dice que es el 5%. Entonces, si yo lo necesito escribir, diría el 5% de la población en México es de adultos, ¿vale? Entonces, eso ya no lo permite definir. También es muy importante porque ¿qué pasaría si yo les pregunto por dos? Por ejemplo, ¿cuánto es la suma de el sector escolar y adultos en México? ¿Vale? Entonces yo busco el de adultos, ya lo tengo, son 5%, y el de escolar son 6%. Entonces yo digo, el grupo comprendido entre adultos mayores y escolares en México es del 11%. Simplemente hice una suma de los porcentajes. Es muy importante este tipo de gráfica porque me permite hacer todo eso a simple vista. Y en la vista de contenidos también puedo decir eso. ¿Cuántas visitas en YouTube tuvo Deportes en 2019? Ok, busco el color, que es el azul, y digo, el 22.1% vio videos o vio contenido de la parte de deportes en el 2019 en YouTube. Ok, eso es lo que me permite una gráfica de circular o gráfica de pastel. Me va a permitir identificar cuál es el porcentaje de la población o del grupo que yo estoy analizando que está dentro de él. Y de manera pues gráfica me lo identifica. También me permite a simple vista, dependiendo de las cualidades de cada uno de los fenómenos, saber cuál es el que tiene mayor porcentaje y cuál tiene el menor porcentaje. En el segundo, en la de visitas en YouTube, es complicado porque se dan cuenta casi todos están al 20%. Entonces, ahí sí, pues tendremos que ver el número. Pero en el primero, pues evidentemente el que está en color rojo es el que tiene un mayor porcentaje. Eso se ve muy, muy claro, ¿vale? Esa es una de las principales cualidades. ¿Cómo se hace para poder graficar esto? Bueno, simplemente se aplica una regla de tres. Aquí tenemos que se relaciona que el total de entrevistados o de la categoría que estoy revisando, que es el 100%, a 360 grados que tiene la circunferencia y esta se determina con la parte correspondiente, ¿vale? Es simplemente estamos colocando lo siguiente, son 100% es igual a 360 grados. ¿Ok? Voy a colocar uno en otro color. Entre y entre, ¿ok? La X significaría cuántos grados voy a estar obteniendo y aquí estoy colocando el número de la categoría, ¿vale? El número de la categoría lo puedo colocar como una N, que estamos en matemáticas, o también lo puedo colocar como una F, que sería la frecuencia, ¿vale? La frecuencia ya la tengo porque la voy a colocar en una tabla. O puedo obtener a partir de la gráfica de circular, puedo obtener la frecuencia. Pero ahorita solo nos interesa identificar cómo lo vamos a obtener. La tabla que vimos en la anterior sesión, bueno, nos va a dar la frecuencia. Y como dijimos al inicio, va a ser una frecuencia absoluta o relativa. Entonces, si yo tengo la frecuencia, sé cuánto es 100%, sé cuánto es 300, entonces simplemente aquí tengo que despejar la X para poder identificar cuántos grados voy a colocarle cada una de ellas. Si lo hacemos a mano, bueno, lo tenemos que hacer con una simple, pues, compás y transportador para poder graficar esto y con eso lo estamos haciendo. Si lo hace Excel, bueno, solo colocamos los datos de la frecuencia y identificamos que queremos una gráfica circular y él solito nos los va a hacer. Como les comento, lo vamos a ver en la parte, pues, a mano para que ustedes lo puedan hacer en caso de que no lleguen a tener computadora. ¿Vale? Entonces, esta es la segunda gráfica y como les digo, es la gráfica más sencilla, es la más bonita, si me lo permiten, en ese punto. Es la que yo prefiero ver en la parte de resultados y además es la que me permite también visualizarlo de manera inmediata. Simplemente la dan, ya tienen los porcentajes, entonces solo tengo que leer
cada uno de ellos, cada uno de los números y relacionarlo con la categoría que estamos analizando. No tenemos que meternos en otra situación. Vamos a ver el tercero de ellos. El tercero de ellos es un histograma. Pueden llegarse a confundir porque se parece mucho al que vimos primero, a la gráfica de barras. ¿Ok? Tiene dos características que lo van a diferenciar. En primera, la gráfica de barras, si fuimos pues perpicaces en darnos cuenta, tienen una pequeña separación entre cada uno de ellos. Eso significa que no van a estar juntitos como está aquí en el histograma. Y la segunda es que en el eje de las Y no está colocando categorías, ¿vale? Está colocando valores o intervalos. Entonces, ¿cuál es la diferencia principal? Que la gráfica de barras lo va a hacer para variables discretas. Ya lo vimos en uno de los primeros videos. Las variables discretas significa que son números enteros. ¿Ok? No puedo decir que a mí me gusta un perro y medio, me gusta dos perros y medio. ¿Ok? No estamos hablando de perros calientes, estamos hablando de animalitos. Entonces yo no puedo decir, ah, pues ese perro y la mitad del otro, pues con ese armo mi mascota. ¿Ok? No puedo decir eso. Eso es una variable discreta. Necesito números enteros. O también no puedo decir, pues yo entrevisté a una persona y media. ¿Ok? Eso es una variable discreta. Y el histograma ve variables continuas. Las variables continuas, de manera teórica, significa que van a agarrar todos los valores. En del histograma de medida de pernos, nos estaría diciendo lo siguiente, que de 19.98 a 19.99 cuánta frecuencia absoluta estamos encontrando, cuántas veces se repite esa longitud. Y nos está diciendo que se repite 2 veces. ¿Qué se refiere a que sea una variable continua? Bueno, nos está diciendo lo siguiente, que si yo tengo 19.98 y un 1 posterior, estaría en ese intervalo, 19.982, 19.983, 19.9818, ¿ok? Está en ese intervalo. Significa que todos los valores que estén en ese pequeño, en ese pequeña fragmento que tenemos aquí, pues van a estar dentro, ¿ok, chicos? No nos está dando valores truncos, ¿ok? No está diciendo, ok, si mide 19.98 solo puedo dibujarlo ahí, o si mide 19.99, no. Nos está diciendo que todo lo que esté dentro de esos valores va a contar. Y de igual manera, ¿ok? Significa que de 20.02 a 20.03, ¿vale? Todos los valores van a estar dentro de aquí. Son muy importantes para cuando estamos, pues, midiendo cosas, por ejemplo, cuál es la altura de el grupo de estadística del PAE. Aquí no puedo decir, ah, ok, tú solo puedes medir 1 metro porque si te pasas ya son valores decimales y eso yo no lo considero. Ok, no puedo decir eso. O decirte, ah, tú mides 1,82, entonces lo voy a redondear en 2 metros. ¿Ok? Ahí sí va a depender de variables continuas. Uno puede medir 1.73, el otro 1.74, y yo en la parte del eje de las X, perdón, tendría que estar colocando intervalos, ¿ok? Quien mide de 1,50 a 1,60, quien mide de 1,60 a 1,70, y así hasta yo cubrir con todas las alturas pues, de mi población en estudio, ¿ok? ¿Cuál sería mi población en estudio? Pues el grupo. ¿Qué va a tener o qué características va a tener la gráfica? De igual manera, tiene que tener un nombre. En esta estamos analizando pernos, que se utiliza mucho en este tipo de gráficas. La medición de equipo, que es lo que se utiliza en calidad de las empresas o calidad de servicios, etcétera. En la parte del eje de las X voy a tener intervalos, voy a tener variables continuas. Tiene que tener un nombre cada uno de los ejes, y aquí me está indicando qué es la frecuencia absoluta. La frecuencia absoluta está comprendiendo cuántas veces se repite la variable o el fenómeno. En esta situación, pues es cuántas veces se repite la medida del perno. ¿Ok? Eso es lo que nos estará representando. Y aquí podríamos ver que el que tiene una mayor repetición es el perno que va de 20.01 a 20.02. ¿Cuál es el que tiene menos? Bueno, el que está en pequeño o el que tiene el número 2. ¿Por qué colocamos el de la derecha? Bueno, el de la derecha es para que vean que sí se ve muy bonito la parte gráfica de las barras,
¿ok? Las gráficas de las barras va a tener la misma característica en los histogramas. La barra tiene que tener, cada uno de ellos tiene que tener las mismas dimensiones. Ok, esta barrita de aquí tiene que medir lo mismo que esta barrita de aquí, pero van juntas. Este de la derecha se ve muy bonito, ¿sí? Podemos ver que se ve cada una de las barras bien definidas. No obstante, aquí tiene títulos, que tengo el título del histograma, tengo la frecuencia, tengo las llegadas por minuto, pero no se ven los números. ¿Ok? Si ustedes tienen muy buena vista y lo ven a detalle, se van a dar cuenta que aquí dice 0, 5, 10, 15. Y aquí dice 0, 2, 4, 6, 8, 10. ¿Ok? Tiene intervalos y tiene números. No obstante, no se ve a simple vista. Y si tenemos un poquito mal, pues no lo vamos a percibir. Entonces es uno de los errores. Sí se puede ver muy bonito, pero el objetivo no es que se vea nada más estético, sino que también sea funcional. Tenemos que poner fondos que contrasten. Sí pueden poner su fondo negro, como se ve aquí, pero la recomendación entonces sería, si van a colocar fondos negros, coloquen los números en colores que contrasten, por ejemplo, el blanco, el naranja que estoy utilizando ahorita, el amarillo, entre otros, para que puedan, pues, la persona que lo llegue a ver, lo represente rápidamente. Aunque usualmente, y digamos que por protocolo se utiliza el blanco. El blanco es más presentable. El otro se utiliza más para presentaciones, cuando ya nosotros somos los que vamos a exponer cómo funciona cada uno de mis fenómenos, ¿vale? Entonces, hay que entenderlo. El histograma se utiliza para variables continuas, es decir, donde tenemos intervalos. Y la gráfica de barras se utiliza donde tenemos categorías, donde tenemos variables discretas, donde los números son enteros. Esa va a ser la diferencia entre uno y otro. Ahora vamos a ver qué pasa con la siguiente gráfica. El polígono de frecuencias. Un polígono de frecuencias es relacionado uniendo los puntos de mayor altura de las columnas de un histograma. Vamos a tener dos tipos de representaciones. El de la derecha son puntitos pues, de los datos que obtenemos de las frecuencias, puede ser frecuencia absoluta o relativa, como les comento, principalmente en todo este tipo de fenómenos o en este tipo de representaciones gráficas se utiliza la frecuencia absoluta. Vamos a poner el número en pues los que nosotros conocemos, 2, 4, 6, 8, 1, 2, 3, ¿ok? En intervalos que ustedes definan y vamos a colocar solo un punto sobre el valor. Aquí vemos que es 3.8, 6.5, 9.2, que también tiene que tener un intervalo constante. No podemos poner, pues aquí va a ir un 1 y después va a ir un 5 y después un 10, que tiene que ir en intervalos constantes. Aquí se ve un poquito complicado porque la persona que lo diseñó lo hizo de esa manera, pero no está colocando títulos, no está colocando a qué se refiere el eje de las X, el eje de las Y, ¿ok? Simplemente nos está mostrando que los polígonos de frecuencia son puntitos que se tienen que unir. Y lo podemos hacer a partir de un histograma. El histograma fue el que vimos anterior. Tienen que venir intervalos en el eje de las X y en el eje de las Y van las frecuencias. ¿Sí? Y exactamente a la mitad de la barra, recordemos que cada una de las barras es simétrica con respecto a la otra. Me refiero a simétrica en la parte de que van a medir lo mismo. Entonces, en el punto central se va a colocar un puntito y se van a unir esas líneas. ¿Para qué nos va a servir el polígono de frecuencias? Pues para saber cómo está la tendencia. Por ejemplo, ese tipo de gráficas se utilizan mucho para la parte del dinero, la parte del dólar con respecto al peso. ¿Okay? Aquí podemos decir, por ejemplo, que está teniendo un alza. Si analizamos la parte de la izquierda y supongamos que estamos hablando de dinero, puedo decir que el intervalo de 0 a 8 tiene un incremento, ¿ok? Eso ya tiene que ver un poquito con las matemáticas que ya ustedes vieron de cómo se representa la recta. Sabemos que si va para arriba, ¿ok? Eso me está indicando que tiene un alza, ¿vale? Entonces, por ejemplo, el mercado ha tenido una alza económica, pero llega a un punto, ¿ok? Donde va a ir a la baja. Eso es a lo que se hace referencia cuando ustedes lo ven en películas que dicen, pues ahorita el mercado va hacia la alza o el mercado va hacia la baja. ¿Ok? Eso ya me lo está permitiendo un polígono de frecuencias, sobre todo a los que les gusta este tipo de películas donde tiene que ver, pues,
robos a bancos o ya aspectos un poquito economistas, aquí han visto este tipo de gráficas, el polígono de frecuencias, que me muestra cómo va la tendencia. De igual manera, bueno, aquí puede decir que tiene un alza el mercado, tiene una baja, y también después puedo decir, se recuperó un poco, pero volvió a decaer, tuvo una recuperación, pero llegó al fondo. ¿Ok? Estamos hablando de tendencias, estamos hablando de cómo se está comportando mi gráfica, y eso ya tiene que ver un poquito más con cómo está funcionando. Y este tipo también nos va a servir para poder estimar, para también poder estimar cómo va a funcionar posteriormente. ¿Ok? Si es cíclico o no es cíclico, ¿qué va a suceder? ¿Ok? El polígono de frecuencias, como les comento, se obtiene de un histograma y solo van a tener que unir los puntos de cada uno de ellos hasta pues terminar el gráfico. ¿Ok? Vamos a ver el siguiente. El siguiente tiene que ver mucho o tiene una representación muy similar. Y la ojiva es algo parecido a lo que estábamos viendo, que a un polígono de frecuencias, pero este va a ser acumulado. Nunca va a ir hacia abajo, nunca va a tender hacia que el mercado vaya mal o algo por el estilo. Nos va a servir para frecuencias acumuladas. Es decir, vamos a tener que ir sumando el primer dato con el segundo, lo que obtenemos con el tercero y así sucesivamente. Entonces siempre va a tener que sumar. Aquí se va a aplicar mucho que lo puedan utilizar para porcentajes y por tanto en el eje de las Y's, el último dato si lo manejamos como porcentajes va a ser el 100%. ¿Ok? Que ustedes ya lo vieron en la parte de sus tablas. La tabla acumulada relativa, ¿ok? Siempre está llegando al 100%, mientras que la frecuencia acumulada absoluta se va a referir a cuál es mi número pues total de la población, cuál va a ser la población total de mi fenómeno. Eso es a lo que se hace referencia. Y la ojiva lo que me va a permitir es mostrar cómo funciona cada uno de mis fenómenos, pero de manera acumulativa. Es decir, cómo va a ir la tendencia y con respecto a intervalos, por ejemplo, aquí tenemos que del 0 al 10, pues tenemos un 2.5, del 10 al 20, pues tuvimos un incremento hasta 7.5 y así sucesivamente. Esto nos va a servir para intervalos, para poder definir o poder representar esa frecuencia que estamos obteniendo y que las personas vean cuál es lo que les conviene, ¿ok? A veces, por ejemplo, vemos que a cierto horario vendemos más o vendemos menos. Aquí tenemos que ojiva de tiempo de llamadas, ¿ok? Supongamos que somos de los de call center que están llamando para vendernos tarjetas de crédito, estamos para decirnos que cambiemos de compañía y aquí puedo ver lo siguiente, ¿ok? Los tiempos de 0 a 10 de la mañana, de 0 a 20 horas, o estamos hablando de minutos para que concuerde, de 0 a 10 minutos, de 0 a 20, 30, 40, ¿ok? Y aquí puedo ver mi frecuencia acumulada de toda la población. Y aquí voy analizando cuál es el tiempo máximo o cuál es el tiempo recomendado para una llamada. Aquí puedo ver si me conviene que solo sean 50 minutos y ya con eso ya estoy cubriendo todo lo demás y ya estoy cubriendo todo esto, ¿vale? O cómo se está comportando. En esta gráfica de la derecha pues, es un poco complicado el decirlo porque está manejando intervalos muy similares, pero si nos damos o percatamos un poquito, nos vamos a dar cuenta que en la parte de los 40 a los 60 solo está subiendo un cuadrito, ¿ok? Solo está subiendo esto y solo está subiendo esto. En cambio, de los 30 a los 40 está subiendo de 2 en 2. Va subiendo casi de 2 en 2 en todo uno de los tramos. Entonces yo puedo decir lo siguiente. Para que mis llamadas sean funcionales, voy a utilizar solo de 0 a 40 minutos de llamada. Lo demás, de 40 para 60, incrementa muy poquito en comparación con la parte anterior. Entonces, eso es lo que me va a permitir una de ojivas, por identificar todo mi fenómeno completo, ¿sí? Aquí sí lo estoy analizando completo, toda la población o toda la muestra de la población, y puedo revisar ese aspecto global y poder definir cuál es el apartado que me va a interesar o cuál es el que me va a servir para que sea funcional mi fenómeno. Esa es una de las características de la ojiva. Va a manejar el 100% de los datos que yo estoy manejando. ¿Okay? Entonces hay que tener esa diferencia. La ojiva va a manejar el 100%, ¿okay? Siempre va a ir hacia arriba,
o siempre va a ir sumando. Y el histograma, pues ahí ese tiene que ver con la parte de la representación de cada uno de los puntos, y esa sí puede ir hacia la parte de abajo, puede ir hacia la parte de arriba. Entonces hay que comprender, la ojiva va a ir acumulando los datos, siempre va a ir hacia arriba, va a ascender, va a ir sumando, puede ser poquito, puede ser mucho, pero siempre va a subir. Mientras que el polígono de frecuencias va a depender del histograma, y ahí sí puede ir subiendo, puede ir bajando, todo depende del fenómeno. Entonces, hay que verlo. La ojiva es acumulativo, el polígono de frecuencias no lo es. Eso solo va a considerar la frecuencia absoluta o relativa, y la ojiva va a ser frecuencia acumulada, también puede ser absoluta o relativa. Hay que tener mucho cuidado y hay que manejar bien los datos de la frecuencia, porque se dan cuenta cada uno de los gráficos hace referencia a ello. Entonces, si no nos quedó claro qué es una frecuencia, revisemos otra vez el video anterior, porque ahí definimos muy bien qué es la frecuencia absoluta, la relativa y las acumuladas, para que vean que sí se aplican. Y por último, vamos a ver un gráfico que ya es un poquito raro. El último de estas representaciones se llama gráfica de caja, o también la vamos a encontrar como de bigotes. Se dice que es de bigotes porque estas patitas que tenemos aquí comentan que parecen unos bigotitos. Yo digo que si fueran curvaturas, pues sí parecerían. Si las dibujamos así, pues sí parecería una curvatura y podría ser un bigote. Pero, bueno, tienen bastante imaginación. Esta gráfica, como les comento, ya es un poquito más complicada de hacer. Ya tenemos que saber otros datos o otros conceptos que vamos a visualizar posteriormente. Entonces, para esta solo vamos a ver cómo se comporta o a qué se hace referencia, y después van a poder a conocerlo como a más profundidad cuando ya conozcan lo que es la mediana y algunos otros datos de tendencia central. Lo que me va a representar este tipo de gráficas son los valores mínimo y los valores máximo. Es decir, me lo va a limitar. Estas pequeñas líneas o a veces puntitos, ¿ok? Me van a dar los datos mínimos y los máximos. Con eso yo ya puedo a simple vista definir cuáles son los datos de mi población máximo y mínimo, o cuál es mi rango, o mejor dicho, mi intervalo. En el primero diría que mi intervalo va de 17 a 33. Ahí se encuentra toda mi población. Y del segundo puedo decir, haciendo un poquito de trampa, decir que está en 10, ¿vale? De 10 a 90, ese es mi intervalo. Los bigotes, como les comento, son las líneas que están aquí, y me van a definir los cuartil, cuartil inferior, cuartil superior. Eso va a ser con respecto a las medianas. La mediana es el valor central de mis datos. Con eso yo voy a poder identificar dónde se va a encontrar el valor central de cada uno de ellos, y de aquí puedo sacar cómo se comportan cada uno de los cuartiles. Es decir, cuánta de mi población va a estar en el cuartil inferior, cuánta va a estar en el cuartil superior, cuál va a estar en el cuartil 1, cuartil 2, cuartil 3, ¿ok? O en los bigotes respectivamente. Me va a mostrar cómo se está dividiendo cada una de las muestras o cada una de mis poblaciones, o mejor dicho, cuál el porcentaje de cada una de ellas. Puedo decir que mi primer bigote o mi cuartil 1, que la población sea de tanta, en el cuartil 2 es de tanto, y así sucesivamente. Esta es un poquito ya rara de ver, usualmente, o yo la he llegado a ver en las tablas de especificaciones de algunos productos de electrónica, en algunas especificaciones ya industriales, que ustedes las ven en inglés o usualmente vienen en inglés, y ven este tipo de gráficos para poder representar ya aspectos particulares. Entonces, se utiliza para ya aspectos un poquito más técnicos, y nos va a permitir identificar pues cómo está la tendencia de mi fenómeno, cómo está la tendencia de cada uno de los aspectos. Como les comento, eso ya tiene que ver un poquito con la parte conceptual de las medidas de tendencia. Aquí estamos analizando la mediana, que la mediana es el valor central de mi fenómeno, y de ahí se va a partir para sacar el cuartil superior, cuartil inferior y los límites. Entonces, simplemente es para que lo tengan en mente, que si algún día lo llegan a ver, pues sepan que es una gráfica de caja, o también denominada de bigote, y pues lo que me va a representar es la dispersión de mis datos, cómo se está dividiendo cada uno de ellos, cómo se están comportando, ¿vale, chicos? Entonces, para eso me va a servir.
Como vimos a lo largo de toda esta representación, cada uno de ellos me va a servir para fenómenos distintos dependiendo de lo que yo quiera obtener. Entonces, es bueno conocer algunos de ellos, algunos de los que más me gusten o de los que más me vayan a servir y sobre eso aplicarlos. Como les comento, la estadística va a estar en cada una de las carreras que ustedes elijan, en cada uno de los aspectos que ustedes lleguen a aplicar en la vida. A veces los negocios no funcionan o no tienen una buena perspectiva por este tipo de aspectos, porque no tenemos un estudio de mercado o porque no estamos viendo cómo está la tendencia, vuelvo a repetir, del mercado, no vemos cómo va. Este tipo de gráficas me van a poder servir para ello. Puedo decir que, por ejemplo, si yo pongo un negocio de hamburguesas, ¿ok? Y voy analizando mi gráfica, puedo ver tal vez, por ejemplo, que a las 7 de la mañana, pues no estoy vendiendo hamburguesas. Entonces digo, no tiene sentido abrir mi negocio a las 7 o contratar a alguien a las 7, pero voy revisando y me doy cuenta que a las 12 del día, pues ahí sí vendo bastantes hamburguesas. Entonces, con este tipo de gráficas puedo ver que mi tendencia va hacia el alza o que mi gráfica de cajita también pues está mostrando que la mayoría de la población se está encontrando en un horario de 12 a 2. ¿Ok? Por poner un ejemplo, y de ahí deja de ir gente hasta las 8 de la noche cuando ya van a cenar. Entonces, este tipo de gráficas me va a servir para eso, para poder identificar un negocio, un fenómeno cualquiera, ¿okay? El que ustedes más tengan en mente, puede ser tanto escolar o como proyecto propio, y con eso pueden identificar cómo se va a comportar, para a qué público va dirigido o a qué horarios va dirigido, ¿ok? Como les comento, un puesto de hamburguesas a las 7 de la mañana tal vez no funcione, pero ¿qué tal y ponen uno de licuados? ¿Ok? Y a las 7 de la mañana está a reventar, pero a las 12 del día, pues ya nadie quiere un licuado, entonces, pues no me conviene abrir mi negocio a las 12 del día. Para eso me va a servir cada uno de este tipo de gráficas, para ver cómo se representa el fenómeno particular que yo estoy estudiando. ¿Ok? Como les comento, ¿cuál me va a servir? Bueno, el que esté más acoplado a ustedes, el que esté más acoplado al fenómeno. A veces yo quiero evitar uno, pero mi fenómeno me va a llevar a tener que representarlo en el que no me gusta. ¿Ok? Entonces es bueno conocerlos, pero también sé muy bien que con el tiempo ustedes van a decidir cuál más les gusta y con eso se van a estar casando. ¿Ok? Se dice así de manera coloquial. Con eso se van a estar uniendo y casi todos los fenómenos los van a querer representar con esto. Pero si en algún momento ustedes llegan a trabajar y les dan uno de estos fenómenos o este tipo de gráficas, es bueno que lo lean. Algunas empresas particulares, para cuando les hacen exámenes de conocimiento, a veces les ponen este tipo de gráficas, cualquiera de las que le acabo de mostrar, les piden analizar el estudio y que ustedes den una conclusión. Entonces es bueno conocerlos y saber a qué se hace referencia. Por ejemplo, el último me va a mostrar la dispersión de los datos, que es uno de los más, eh, pues tanto complicados como diferentes de los que vimos en todo este video. Entonces, si no hay dudas o no hay preguntas, pues nos vemos en el siguiente video. Si las hay, por favor háganmelo saber y con mucho gusto los estaremos revisando.